Y quien está con nosotros y nos va a acompañar durante este primer ratito de la tarde es Rubén Márquez. Como cada tarde y como cada semana, bienvenido Rubén. Muchas gracias, Amparo. Buenas tardes. Bueno, pues nuestro economista de cabecera, que contigo siempre aprendemos, ahorramos, nos divertimos, Además, de todo un poco. Hoy vamos a intentar volver a hacerlo todo, ¿por qué no? Además con un tema muy interesante porque, a ver Rubén, ¿qué ha ocurrido que todos nos hemos echado las manos a la cabeza pensando que esta Navidad es posible que los Reyes Magos lo tengan un poquito más complicado de la cuenta para abastecer a los camellos? A ver, ¿qué está pasando en el mundo, Rubén? Pues mira, están pasando cosas, ¿no? Por decirlo muy resumidamente. Gracias por estar con nosotros, Rubén, hasta la semana que viene. Ya está. No, mira, es curioso porque tú sabes que en nuestra sociedad en determinados momentos fijamos focos de atención. Sí. Hasta hace nada, pues en España estábamos pendientes de un volcán en La Palma, y ahora de repente estamos pendientes, oye, que parece que hay problemas en las grandes cadenas logísticas. ¿Qué está pasando aquí? Lo que ha pasado aquí simplemente es que parece que ya se nos ha olvidado que en el año 2020 hubo una pandemia y que la forma de detener esa pandemia del COVID-19 era detener la movilidad de las personas y de las mercancías, y eso provocó un parón de la economía mundial. Eso lo tenemos que tener claro. Sí. ¿Qué sucede? Que ahora las distintas economías se han ido reactivando a distintas velocidades. Primero ha abierto la economía europea con la americana, China viene con nosotros, ahora se está intentando unir parte de Asia, Sudamérica, y eso está provocando divergencias o choques asimétricos en la economía. Sí. Nuestra economía, que no se nos olvide, eso ya lo he explicado varias veces en este programa, nosotros dependemos de la energía en su más amplia concepción, hablamos de electricidad, combustibles fósiles, etcétera, pero es que dependemos también de la logística, dependemos de que cuando pedimos una cosa por nuestro smartphone llegue a nuestra casa en la fecha que hemos previsto. Sí. Pues lo mismo que nos pasa en nuestras casas, les pasa a las fábricas, ¿de acuerdo? En las fábricas, por así decirlo, todo lo que nos pasa ahora, la culpa la tiene Toyota. Sí. Porque Toyota inventó un sistema de producción, que es el Just in Time, que consiste en que nosotros no vamos a tener productos en stock ni para elaborar ni para vender. Vamos a fabricar exactamente lo que nos haya pedido el cliente o tengamos en la cartera de pedidos. Sí. Eso provoca mis pedidos a mis proveedores, yo monto en fábrica y vendo solo lo que me han pedido. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia? Que como se han detenido esas peticiones de proveedores, tú detienes toda la cadena. Y ahora que están entrando de repente muchísimas peticiones, porque hay un aumento tanto de la demanda privada como de la demanda pública, pues tú necesitas un tiempo para ajustar esa capacidad. Eso provoca que haya ciertos productos que no estén llegando a tiempo. Hemos de tener en cuenta también que la gran fábrica del mundo ahora, nos guste o no nos guste, está en China y en Asia en general. Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que desconoce que las grandes fábricas de calzado deportivo están en Vietnam, por ejemplo. Marcas que todos conocemos. ¿Qué sucede? Son países que algunos están llevando muy bien la lucha contra el COVID, pero hay otros que no. Por ejemplo, las fábricas de calzado que te he comentado de Vietnam llevan 2 semanas cerradas. Y hay varias grandes compañías norteamericanas de prendas deportivas que saben que han perdido de repente 20 o 30 millones de unidades de producción. Casi nada. Que eso, cuando llegue un gran pico de demanda como es la Navidad, pues se va a notar en los anaqueles de las grandes superficies. También, como nuestras grandes fábricas están en China y en Asia, ¿de qué dependemos? Del comercio marítimo. El 90% de las mercancías que se transportan en el mundo van por mar. Sí. Tú, para transportar por mar, necesitas barquitos, en este caso unos barcos gigantescos que los lleven, necesitas contenedores y necesitas combustible para esos barcos y para los camiones, que luego tienes que coger el contenedor y llevarlo desde el puerto hasta las ciudades donde se hacen las distribuciones. Y por último, lo que te he comentado de esa interconexión que tenemos a nivel global, llega al extremo de que, por ejemplo, podemos tener una fábrica en España que hace muebles de cocina y resulta que los tornillos le vienen de una fábrica que está en China, las planchas de madera le vienen de una fábrica que está en el norte de Argelia, y claro, tú todo eso tienes que coordinarlo a nivel logístico de forma perfecta para que tú tengas el material cuando necesitas empezar a producir. Hay un efecto muy curioso, estamos muy preocupados por la electricidad, que es verdad que ha subido una barbaridad, un 50% en las facturas del hogar. La materia prima que más ha subido, que el otro día leí la estadística que la daba la patrona de la construcción en España, es la madera. La madera ha subido un 125 su precio en lo que va de año.
estamos hablando de más de duplicar el precio que tenía el metro cúbico de madera en origen. Todas esas tensiones pues son lo que está provocando estos desajustes en el mercado global, a grandes rasgos. Esto, Rubén, también, ¿qué es lo que implica para nosotros? Porque estamos viendo que esto que es a nivel internacional, al final nos puede afectar a nosotros como consumidores de Córdoba que queremos tener lo que sea de cara a Navidad. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros esto? Y otra pregunta, ahora, por ejemplo, si va a haber más demanda de algo en concreto, ¿no? Imagínate, una cafetera, ahora nos da a todos porque queremos una cafetera nueva de cara a Navidad. ¿Esto va a hacer que se incremente el precio de la cafetera que actualmente está a la venta? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Comprarla ya? Bueno, comprarla ya. ¿Pedirle a los reyes que la metan ya en el saco? Yo lo que propondría es irle pidiendo este año a los reyes las cosas que se puedan con tiempo. Con tiempo. ¿Por qué? Insisto, tenemos una subida muy fuerte de demanda de las familias. ¿Por qué? Porque nos hemos tirado un año encerrados. Hemos ahorrado dinero porque ha habido un montón de gastos que no hemos podido hacer. ¿Qué ocurre? Recuerdas que hemos hablado muchas veces de ese concepto que a ti te hace tanta gracia, que es el consumo de venganza. De me han tenido un año sin poder gastar pues ahora. Y ahora me lo gasto todo. Ahora gasto. Pues en una época como estas Navidades, que van a ser unas Navidades, creemos, normales, va a haber un aumento muy fuerte de esa demanda. Pero aparte, no se nos puede olvidar que, por ejemplo, los gobiernos europeos están inyectando mucho dinero también a través de los planes de recuperación y eso también extraer recursos del mercado, porque hay que construir carreteras, hay que hacer nuevas viviendas, programas de inversión, tecnológicos, en fin. Se nos están produciendo 4 cuellos de botella en nuestra economía que nos afectan a todos y que nos van a encarecer los productos. Pues yo lo llamo las 4 C, es que nos faltan camioneros, nos faltan contenedores para llevar los productos en barco, nos faltan chips y microchips, porque hoy en día, nos guste o no, prácticamente todo lo que compramos tiene circuitos integrados, y nos están faltando combustibles fósiles, o digamos que están muy caros. Al encarecerse todo lo que es el precio del combustible, te encarece toda la cadena logística. Camioneros, el ejemplo más claro, que mucha gente se lo está tomando anécdota, pero es un problema gravísimo que están teniendo, es en el Reino Unido, que de repente, gracias a esa maravilla que es el Brexit, pues resulta que muchísimos camioneros extranjeros, creo que estaba calculado en torno a creo que eran 300.000 camioneros, que eran extranjeros, deciden que no van a seguir trabajando en el Reino Unido y ahora de repente están teniendo que movilizar a conductores del ejército para asegurarse de lo básico como es el combustible en la gasolinera. Aquí en Europa, por suerte, no vamos a tener ese fenómeno, pero es una profesión en la que aprovecho para nuestros telespectadores y telespectadoras que hay demanda de camioneros y camioneras, que si alguien tiene el carnet adecuado, pues oigan, que muevan el currículum que ahora mismo se están demandando. Contenedores de barco, por lo que he explicado, se han retirado contenedores del mercado, ahora ha habido un pico de demanda muy fuerte, se han puesto carísimos y hay empresas que a ese precio no pueden alquilar el contenedor, pues prefieren parar y esperar a que baje. Los microchips. ¿Qué está pasando con las compañías que fabrican estos microchips? Que primero están vendiendo los microchips que les dejan más rentabilidad y más margen. ¿Cuáles son? Los de grandes productos digitales, servidores, ordenadores. ¿Quiénes se están quedando atrás? Fíjate qué sorpresa, los fabricantes de coches. Los fabricantes de coches están teniendo problemas porque un fabricante de chips le saca más rentabilidad al de una consola que al de un coche, por lo cual, ¿dónde va a vender primero? En las fábricas de consolas y luego ya nos encargamos de los coches. De hecho, por ejemplo, Renault cree que va a dejar de producir a nivel mundial 500.000 de coches por este problema, y estamos hablando solo de la marca Renault, ¿de acuerdo? Y claro, además tenemos un problema que se nos agudiza, que ya hace años había tensión en el mercado de las materias primas. Cuando hablo de materias primas, estoy hablando de alimentos, estoy hablando de materias primas como la madera, piedra, carbón menos por el proceso de descarbonización europeo, pero esto lo que hace es agravar esas tensiones en los precios. Esto va a originar que la inflación, que la tenemos ahora mismo en el 4%, las previsiones de inflación para final de año se están yendo ya al 5%. Por lo cual, yo la primera recomendación que hago, me vuelvo al principio, es, por todo esto que os he contado, yo os recomiendo que adelantéis compras, es mi consejo. Importante. Ese es el consejo principal. Lo que podamos congelar y meter en el frigorífico, la gambita, la carne, que no pasa nada si se congela bien, luego se descongela bien para cocinarla, vayamos adelantando, porque además hay un fenómeno que, aunque no hubiera esta situación que tenemos a nivel global, todos sabemos que en Navidades suben precios. Tú sabes que estuve muchos años trabajando en restauración,
Nosotros las grandes compras de Navidad, tanto de comida como de bebida, las intentábamos tener listas antes del 15 de noviembre, porque por estadística, por gestión de datos, sabíamos que a partir del 15 de noviembre había una subida continua de precios, hasta que ya la semana del 20 de diciembre ya te tienes que santiguar porque te van a pedir lo que quieran, porque... Si y lo vas a pagar. Y lo vas a pagar, y lo vas a pagar además. Ahí hay que pagarlo y hay que cumplir. Por supuesto. Sí. Continuamos, Rubén. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Yo sé que ahora mismo nuestros amigos y amigas se estarán diciendo, vamos a ver, esto es para siempre, esto es transitorio, me estoy preocupando, Rubén, no me asustes, que es primera hora, estoy recién levantado de la siesta, estoy con el café, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Esto, en principio, los grandes equipos de analistas, los bancos centrales, creen que va a ser un fenómeno que se va a ir arreglando en 2022, porque las líneas logísticas de suministro van a encontrar su sitio, van a limar esas perezas y vamos a tener una situación más normal, ¿de acuerdo? Esa es la gran previsión que hay, pero yo sí algo he aprendido de 2020, es que las previsiones duran hasta que algo pasa y tienes que cambiar. Y entonces ya nos olvidamos. Las previsiones. Va a aumentar la inflación, esto nos va a provocar ese repunte de la inflación y va a provocar que se revisen a la baja las previsiones de crecimiento económico, que ya de hecho, por ejemplo en España, el Banco de España ya ha anunciado para este viernes que va a emitir su nuevo veredicto acerca de cuánto cree que va a crecer la economía nacional en el año 2021. Y en este juego, como siempre, tú sabes que hay una cosa que me gusta mucho hacer de quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores cuando pasa algo de eso. Pues yo ahora tengo que felicitar a todo aquel que tenga una compañía naviera que se está poniendo de lujo el negocio, lo tienen muy bien ahora mismo. Todas las fábricas de semiconductores, chips y aparatos electrónicos en general les va a ir muy bien en este momento, y a aquellas empresas, compañías y fondos de inversión que especulan con materias primas. Hablo de fondos de inversión, en España por suerte no puedes por ley, pero hay países en los que se está especulando con el agua, especulación con aceites vegetales, etcétera, etcétera, con todo lo que es materia prima, frutas, verduras y demás. Eso va a provocar que nuestras facturas en nuestros bolsillos lo notemos a final de año. En el anterior programa que estuvimos hablando de la inflación, si te acuerdas, hablamos de la inflación, que hay que quitar a la inflación para estudiar realmente cómo tiene el volumen de precios, tienes que quitarle la subida de energía y de combustible, que es la subyacente, y te quedas con la inflación de lo que es los principales consumos del hogar. Yo creo que ahora en este trimestre vamos a ver esa subida de precios, sobre todo en alimentos, se van a notar. Se va a notar. ¿Vale? Y hay una serie de consejos, aparte de este tema de anticipar compras que te he propuesto, a las familias, porque yo aquí daría unos consejos macro para los gobiernos e incluso para nuestros ayuntamientos y unos consejos micro. Me voy a parar primero en las familias, que son quienes más nos ven. Anticipar compras muy importante para salirte de esa época de precios que vamos a tener. Yo de paso aprovecharía, por ejemplo, la shopping weekend que va a haber esta semana, yo ya me tiraría a la calle, ¿de acuerdo? Y además compramos en Córdoba, y esto me lleva con el siguiente tema, que es aprovechar la compra de proximidad. Hasta ahora hemos estado muy acostumbrados a que comprar online nos salía muy barato. Posiblemente comprar online no sea tan barato, o los costes de transporte nos empiecen a costar más, suban esos precios pues por la subida de combustible y todos estos elementos que hemos explicado. Yo recomiendo aprovechar otra vez la compra de proximidad, la tienda de cercanía, el supermercado del barrio, que además si le damos vida a los barrios y tenemos unos sitios mucho más agradables para vivir y para pasear. Tenemos que volver a recuperar la costumbre de comparar precios. Eso, el ordenador más perfecto que hay en mi casa se llama mi madre. Mi madre tiene en mente perfectamente dónde está la fruta, la verdura, a cada precio, la docena de huevos. Pero yo creo que eso es un superpoder de madre. Es un superpoder de madre. Tú fíjate que yo he estudiado y no lo he heredado, que mi madre se ríe mucho de mí de eso, y dice, niño, que tú se pones a estudiar, digo, pues yo no tengo esa capacidad. Fíjate. Y ella tiene el mapa mental de en cada momento dónde tiene que comprar. Insisto, pero fíjate que volvemos a estar relacionados con ese comercio de proximidad, ese comercio de cercanía. Hay una cosa muy importante que es dedicar tiempo a comprar. Nosotros estamos en una sociedad donde el tiempo lo gastamos en muchas cosas y no le estamos dando valor, y pararte a pensar qué quieres comprar, cómo lo quieres comprar y dónde, creo que es una decisión muy importante que tenemos que volver a recuperar, porque es verdad que comprar a través de una pantalla es muy sencillo, es muy adictivo, te llegan mensajes gratificadores, pero igual te está costando el dinero. Yo siempre, y me voy a esta parte de que hay que comparar precios online y offline. ¿Qué te dice ese producto en la pantalla del ordenador? Y si vas a la tienda, ¿cuánto te costaría?
yo entiendo que por el ritmo de vida que llevamos muchas veces es complicado. Otra recomendación que hago es que hay que hacer un hueco a la semana para ir a comprar. Si no, insisto, si te dedicas ese tiempo para organizar tu cesta de la compra, ahorras tiempo y ahorras dinero al final de la semana. Es una recomendación. Y otra recomendación muy importante que hago es que, como está habiendo estas disrupciones, en una época como Navidad, el momento en el que te llegan las cosas es clave. Claro. Un día más o menos es la diferencia entre que la gente esté contenta o que la gente esté justo al contrario. Sí. Por lo cual, otra cosa que recomiendo es que los pedidos lleguen con unos cuantos días de antelación o esté la fecha prevista, para que haya ese margen, por si hay ese retraso, pues hombre, que no provoquemos un escándalo en la familia. Por supuesto, eso es fundamental también. Las recomendaciones que doy. A nivel macro, voy a hablar de una cosa que sabes que suelo recurrir, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Esto que nos está pasando es porque en ciertos aspectos nuestra economía ha llegado al límite o es insostenible. Tenemos un problema con los combustibles, tenemos un problema con esas redes logísticas de tan larga distancia, porque claro, cuando tú piensas, a mí me ha pasado hoy, mi mujer ha comprado unos muebles para la casa y cuando he visto la etiqueta de dónde vienen los cajones, he flipado, porque digo, ¿eso a cuántos miles de kilómetros está de Córdoba? Pues eso ha llegado en 72 horas aproximadamente, en 3 días. Dices, claro, llega primero al almacén europeo, pero cuando piensas el viaje y toda la huella de carbono, todo el combustible que hemos consumido para traer ese barco hasta aquí, o como están haciendo algunas compañías que están teniendo que recurrir al avión para cumplir con esos objetivos de entrega, pues la propuesta que hago es pues que, oye, tenemos que apostar por reducir la huella de carbono, tenemos que acelerar la transición a energías renovables para que además nos baje a todos la factura de la luz. Hay fábricas, ya no hablo solo de las familias, hay fábricas a nivel europeo y a nivel español que se están teniendo que plantear abrir o cerrar X días a la semana en función de cómo está el precio de la luz, porque eso les destruye totalmente su escala de costes e impide que sean competitivos. Y por último, que en España tenemos que hacer una apuesta, creo, por el ferrocarril de mercancías y por el ferrocarril de viajeros. Me llamó mucho la atención que está habiendo manifestaciones de ciertos pueblos de Córdoba porque no hay una apuesta decidida por el tren de cercanía en la provincia de Córdoba. Les voy a decir una cosa, es que no hay una apuesta decidida por los trenes de cercanía en ningún sitio de España, pero es mucho peor incluso el problema que tenemos con el transporte por ferrocarril. El transporte por ferrocarril es mucho más ecológico que el transporte por carretera. Y además descongestionamos las carreteras, reducimos el riesgo de tráfico de accidentes, somos menos dependientes del combustible fósil. Esa es otra medida que tendríamos que tomarnos. No sé si te acuerdas que hubo hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, estuvo cortada la vía férrea a la altura de Montoro por el descarrilamiento de trenes de mercancías. Esa vía férrea del siglo XIX. No hemos invertido en ferrocarril y de mercancías y esas pues son ¿qué ocurre? Cuando tú sumas todas estas pequeñas cosas que no has hecho durante el tiempo, cuando llega un momento de crisis, pues estos factores se te agravan. Esa es un poco la conclusión también que le quería lanzar, por si hay algún gestor político, gran técnico que está viendo esto, que seguro que lo verá, y si no, ya se lo mandaré yo por YouTube para que se entretenga. Es la reflexión que quiero invitar. Me quedo sobre todo lo que me preocupa a mí ahora mismo, que para son resumir, exactamente, nuestra familia, anticipar compras, comparar precios y recurrir a la compra de proximidad. Son los 3 grandes consejos que doy. Y el cuarto, ojito con los plazos. Que no se fíen al 100% de los plazos y que programen con un colchón de unos cuantos días para asegurarse. Los plazos de entrega. Los plazos de entrega. O sea que tenemos que tener en cuenta todo eso para que yo no tengamos problemas 3, ni 4 sorpresas días de negativas, margen. ¿no? Exacto. Si yo quiero que llegue el día X, yo voy a intentar que el pedido diga que me llega el día X-4. Yo trabajaría con 3, 4 días de margen para evitar disgustos. Bueno, pues nosotros tomamos nota de todo esto, Rubén, ya te iremos contando qué tal se van dando todas esas negociaciones. Esto nos complica todo un poco, pero si no puede haber... Pero si se hacen bien las cosas y si seguimos tus consejos, pues oye, no habrá problemas. Y además, lo bien que sienta cuando sale bien algo que has planificado. ¿Verdad que la sí? Satisfacción que da. Hombre, claro que sí. Eso es como lo de tachar en la agenda cosas pendientes. Cuando vas tachando, eso yo lo hago eso en un da post-it. relax. Yo me apunto mi post-it de inicio del día y lo de tachar. Qué gustico. ¿Verdad? De verdad. Pues ya sabes, es otra técnica también para relajarnos. Muy bien. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amparo. Nos vemos la semana que viene, a ver de lo que hablamos. Pues la semana que viene, adelanto ya, porque además en redes ha habido gente que nos lo está pidiendo ya,
¿Tú te acuerdas que en verano hacíamos siempre una sección de cómo ahorrar energía en Sí, verano en la casa? claro que pues sí. este año nos están pidiendo, por favor, cómo ahorrar energía en invierno. En invierno. Ay, me encanta ahorrar contigo, que lo sepas. A mí me encanta ahorrar a secas, Me yo encanta que soy ahorrar. de puño cerrado, lo reconoces. Rubén, muchísimas gracias A ti, por estar Amparo, con como nosotros. siempre. Buenas Nos tardes. vemos. Hasta ahora.